90. Ya, Silvita. Por favor, todo el Salmo 90 del 1 al 17. Dice, Señor, tú nos has, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuel- vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Mm, eh, Señor, acuérdate Señor, acuérdate del aprobio de tus siervos, aprobio de muchos pueblos que llevó en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Ay, cierto. Lo siento, familia. Lo vuelvo a leer. Le he equivocado. Señor, has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, por 1000 años delante de tus ojos. Son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y indignación según debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para que con tus siervos de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en los que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gracias. Bueno, familia, y hacemos una pequeña reflexión sabiendo que estamos analizando y viendo los atributos divinos, la eternidad y la inmutabilidad de nuestro Señor, nuestro Dios. Los que hemos vivido, por ejemplo, temblores o terremotos, sabemos que lo que es ver todo esto, realmente analizamos y sentimos una desesperación porque todo lo que está estable, los puntos de referencia dejan de tener estabilidad. Cuando vemos los grandes barcos en los puertos, notamos que están atados a un muelle y no a cualquier cosa, sino a un punto estable, designados para dar estabilidad a la posición de ellos. Entonces entendemos que hoy por hoy las personas con las cuales conversamos ven la condición de la vida cada vez más inestable y cambiante. Hay desorientación en sus relaciones terrenales.
como si estuvieran en una superficie de un océano inquieto. Pero Dios es como una roca en medio que emerge. Esta roca emerge entre las aguas fluctuantes. Y mientras reposamos nosotros en confianza de nuestro Señor, nuestros pies se paran firmemente sobre esta roca eterna e inmutable. Y podemos ver la escena turbada alrededor de nosotros en la que antes estábamos y vivíamos. De esa manera nos permite el Señor ser luz, sal y levadura para esa humanidad perdida, que es el enfoque para cada uno de nosotros como creyentes, llevar salvación. Moisés era un hombre que conocía los atributos de Dios. El Salmo 90, escrito por Moisés, quien pasó 40 años en el desierto, con miles de hombres que salieron de Egipto, y solo 2 de estos hombres entraron en la tierra prometida. Esto está en Números 26:65. Pues los demás que entraron era una nueva generación. Entonces analizamos esto y para tener una idea, pensemos que 40 años por 365 días suman 14,600 días. Y según los datos que tenemos, supongamos que en el segundo censo de Números 26 se contaron los varones de más de 20 años, dando un total de 601,730 personas. Vemos esto también en Números 26:51. Más 23,000 levitas, si los sumamos y los dividimos entre 14,600 días, nos da un promedio de más de 40 muertos diarios. Qué difícil puede haber sido esto para Moisés, pensar y creer que iban rumbo a una nueva vida en medio de tanta muerte. Quizás en este contexto Moisés escribió el Salmo 90, en donde demuestra su fe en la inmutabilidad y eternidad de nuestro Dios. Entonces, como hemos leído el Salmo 90, preguntémonos si es que al ser Dios, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestra confianza y afectos? ¿Dónde tener nuestro lugar de refugio y descanso? ¿Dónde hacer nuestro hogar? Él declaró, tú nos has sido refugio. Refugio entendemos como una morada, un abrigo, un sostén para nosotros, de generación en generación. Dios es eterno, pero el hombre no. El eterno Dios es nuestro refugio. Él nos sostiene, Él nos sustenta. Jehová es el que permanecerá para siempre, eternamente y para siempre. Antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, dice en el versículo 2. Mas tú eres el mismo y tus años se acaban. Salmo 102, 27, haciendo relación. Entendemos entonces que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos del Señor. Él es el que guarda el pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos del Señor los sustenta. Entonces, como humanos, algunas cosas acontecen delante de nuestros ojos, como una visión desde los montes. Otras podemos analizar como las piedras, el sol, las estrellas, sobreviven las generaciones de los hombres. La brevedad de nuestra vida, la brevedad es notable. Como dice, nuestros días, cual sombra sobre la tierra, y nos dan esperanza. Primera de Crónicas 29:15. Tratando de hacer un análisis de todo lo que el Señor ha hecho. La misma creación habla de la obra de sus manos maravillosas. El contraste de la eternidad de Dios. Para Él, 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche.
también encontramos en el Salmo 94. Para realizar nuestra concepción de la eternidad de Dios, hay un contraste de la duración de aquellas cosas naturales que aparecen y poseen la más grande estabilidad. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, mas tú eres eterno, permanente es tu nombre, Dios. Todos ellos envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo en tus años, y tus años no acabarán. Esto está en Hebreos 1, del 10 al 12. Pero cuando engrandecemos nuestras concepciones a lo sumo, todavía fallan en comprender. Estiramos nuestros pensamientos para atrás y para adelante, pero ningún comienzo o final de la extensión de Dios podemos entender. Entonces nos aparece la idea de que el Señor puede ser que no tenga ni comienzo ni fin. La duración sin comienzo y sin fin conviene la expresión de la eternidad de Dios. Cada cosa excepto Dios tiene un comienzo, tiene un principio, tiene un final. La filosofía no puede contradecir esta doctrina. Puede ser que no la pueda demostrar plenamente. Nosotros estamos viviendo por fe, al entender y al creer que nuestro Dios, nuestro Hacedor, no tiene principio, no tiene fin, aunque la palabra de Dios dice que Él es el principio, el fin, el alfa y el omega. Viéndolo desde la perspectiva humana, nosotros no podemos entender. Nuestra mente no llega hasta tal entendimiento. Al mirar atrás y al mirar adelante, nosotros entendemos el pasado, comprendemos el futuro, comprendemos, pero ¿dónde está ese comienzo para mirar atrás? Entonces estamos entendiendo los efectos de la creación divina de Dios y hallamos una existencia tal vez sin causa, porque Él es esa causa, Él es ese principio, Él es ese fin. Entonces, para la humanidad realmente les queda difícil entender la magnificencia de nuestro Dios. La eternidad de Dios ha sido definida como la existencia sin comienzo y sin fin. El tiempo con nosotros es pasado, presente y futuro, pero la existencia de Dios es creer en este ser que es un perpetuo ahora. Posiblemente esto puede ser intimando la frase de la Escritura, que Él habita en la eternidad, como dice Isaías 57:15. Él habita la eternidad. Nosotros moramos en el tiempo, una morada con sus varios apartamentos, y pasamos nosotros de uno al otro, nuestras etapas, nuestras circunstancias, moradas que el Señor nos invita a vivir. Entonces nuestra vida tiene sus partes, la niñez, la juventud, la madurez, la vejez, pero la vida de Dios es tan indivisible como su esencia y entendemos que Dios es inmutable. Filosóficamente, la doctrina de la eternidad de Dios y su inmutabilidad son unidas unas a otras, y si su eternidad excluye sucesión de tiempo, también ha de excluir la posibilidad de un cambio, pues si hay un cambio en su naturaleza, hay un antes, mas Dios es un durante, un presente continuo. El tiempo no puede sujetarlo a Él, solo sus obras. Entendemos que entonces que Él es tiempo. La inmutabilidad es aplicada a su esencia y también a sus atributos naturales y morales. Quiere decir que no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos, siendo perfecto. Dios no puede cambiar para mejorarse ni empeorarse. Esa inmutabilidad le da al creyente en Cristo seguridad. Sabe que Dios no va a cambiar de pensamiento en cuanto a su salvación o en cuanto a las promesas de la Biblia.
Esa es nuestra seguridad, su inmutabilidad, entender que Él no cambia, su espiritualidad, su omnipresencia, su amor, su omnipotencia, su omnisciencia, es siempre la misma. Y así también los demás atributos de nuestro Padre, Dios eterno. Su propósito también es inmutable. Es llamado propósito eterno. Él es nuestro eterno. Él dice, mi consejo permanecerá, en Isaías 46:10. Al mirar hacia el Dios inmutable y eterno, nuestro Señor, ¿qué es el hombre que el Señor nos tiene en cuenta? Entonces, vemos aquí que Dios es inmutable, su operación actúa de diferentes maneras sobre cada persona. El mismo sol endurece el barro, pero a la vez el mismo sol suaviza la cera. Entonces, cada uno de nosotros llevamos una vida individual y Él nos trata en su inmensa eternidad, en su inmutabilidad. El Señor tiene el detalle fantástico de tratar a cada hombre con su esencia individual. No está tratándonos de igual forma. Al entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo también nos conduce a entender, porque Él habla en nuestro corazón, en nuestro proceso, de diferente manera. En tiempos pasados, Dios ha derramado bendiciones. Dios ha dado respuestas a nuestra oración y su inmutabilidad anima a la esperanza que lo hará en tiempos venideros. Entonces, la conexión entre la oración y el derramamiento de la bendición es tan fija por el decreto divino como aquel entre la causa y el efecto. Por lo tanto, la inmutabilidad de Dios hace que la oración sea indispensable para nosotros. Entonces entendemos familia como una aplicación para nuestra vida, que para el pueblo de Dios hay un solo lugar de refugio. Para el pueblo de Dios hay una morada santa donde nuestra alma descansa, de generación en generación. Lo mismo para Abraham, Isaac, Jacob, para José, para Moisés, como para nosotros. El Eterno es nuestro refugio para siempre. Debajo de sus brazos estamos cubiertos. Dios se presenta para nosotros como esa morada de refugio, como esa seguridad para nosotros. Entonces, también comprendo esta aplicación al entender que Dios es nuestro eterno refugio. La eternidad de Dios nos da seguridad. Esa seguridad que tenemos en Él nos da confianza y esperamos que cumpla esta eternidad junto a Él. Esta es nuestra confianza sabiendo que el Eterno nos espera. Así como esa generación Dios Padre tuvo que limpiar, así también todo aquel que conoce de Jesús entra en una transformación. Y esto es algo que a mí me impactó y me llamó mucho la atención, llegar a analizar lo que vivieron ellos esos 40 años. Entender que todo aquel que conoce a Jesucristo también entra en un proceso de transformación. Y de hecho, la idea de nuestro Padre es esa, que no nos quedemos como el momento mismo que le conocimos, porque dice la palabra de Dios que Él nos da una nueva genética, es decir, la regeneración. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto me llamó muchísimo la atención y busqué la definición de regeneración. Entonces dice, es una noción que procede de regeneratio, es el término latino. Se trata de un proceso, el resultado de regenerar, lograr que algo recupere su forma o estado, realizar un tratamiento para que algo pueda reutilizarse, conseguir que una persona deje una conducta
dañada. Entonces, la renovación dice también que es el restablecimiento o reanudación de algo que se había interrumpido, un cambio o sustitución de una cosa por otra nueva. Entonces, analizando y buscando la palabra de Dios, es tan maravilloso ver cómo Dios nos llama a esta regeneración a nosotros, lo que vivieron ellos, lo que vivió el pueblo, entender lo que Moisés expresaba con este salmo, la eternidad de él, porque en su eternidad, en su tiempo somos transformados. Yo le doy gracias al Señor por esta mañana, por permitirme compartir